Ya. Ahí estamos. Entonces, vamos a trabajar este primer ejercicio. Es un ejercicio, como les decía, un poquito extenso, donde se habla de que, del concepto de continuidad, ¿ya? Porque dice que la función sea continua en todo su dominio. Entonces nos piden a nosotros determinar los valores de A y B. ¿Ya? Una estrategia que yo estaba abordando, estaba recomendando, es la de utilizar una recta numérica, es decir, que nosotros dibujemos una recta numérica, y esta función, ya que es una función triple en este caso, la podamos ordenar, ¿ya?, junto a los intervalos, ¿ya?, para que después nosotros cuando trabajemos sepamos en qué parte vamos a ir trabajando. Y lo que vamos a notar en esta recta numérica, ¿ya?, son estos valores, es decir, el 4, que son los que coinciden, y el 6. Entonces tengo acá el 4. ¿Siempre van a coincidir esos dos? Sí. Tengo aquí el 4. Tengo aquí el 6. ¿Ya? Entonces ahí anoto y vamos a leer lo que dice en la función. Dice que la función va a ser de esta forma cuando el x sea menor que 4. Por lo visto, en matemáticas, en ecuaciones, si el x es menor que 4, significa que está en este intervalo abierto. ¿Ya? Importante eso, saber ubicar cuándo está abierto y cuándo está cerrado. Luego, dice, si el 4, el x pertenece al intervalo 4 cerrado y 6 cerrado, entonces estamos aquí, intervalo 4,6, perdón, era cerrado, ¿ya? Es 4,6, ¿ya? La función va a ser de esta manera, ¿ya? Y el otro intervalo es x mayor que 6, es decir, desde aquí en adelante, hasta el infinito positivo. El infinito sabemos que es abierto, y el 6, como es mayor estricto, abierto también. Y les recomiendo que vayan anotando la función en cada uno de los espacios. Por ejemplo, acá, en este intervalo, en el último que escribimos, la función es 5x partido en raíz de 4x más 1. Acá tengo ax cuadrado más bx más 1. Y la última, que sería 2x cuadrado menos 32. Todo esto entre raíz de x menos 4 más raíz de x cuadrado menos 16. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra función que se divide en tres partes. Para el primer intervalo, para el segundo y para el tercero. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Eso Sí, es profe. algo... Ya. Entonces, ahí organizamos nuestra función. Lo único que hice, la función triple, la organicé en una recta numérica para después saber en dónde vamos a ir trabajando. Como nosotros queremos que la función sea continua en todo su dominio, y ustedes analizan esto que está aquí, ¿ya? Esto abarca la recta numérica completa. Entonces, en el fondo, dice que el dominio son todos los números reales al ser la recta numérica completa, ¿cierto? Pero hay que analizar estos puntitos críticos, por así decirlo, porque son donde hay el cambio de una función a otra y saber si es que al cambiar de una función a otra existe continuidad y cuánto tiene que ser el valor de A y B para que se cumpla esa continuidad, ¿ya? Entonces, por eso primero vamos a trabajar con el x igual 4 y luego vamos a trabajar con el x igual 6, ¿ya? Con los criterios de continuidad. Recordemos los criterios de continuidad. Tenemos dos. ¿Ya? Criterio número 1, hay que encontrar f de 4, y criterio número 2, este debe ser igual al límite
de cuando x tiende a 4 en la función. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los dos criterios. Pero además, este límite, para que yo lo pueda calcular, ¿cierto? Aquí voy a poner una i chiquitita, ¿ya? Para que yo lo pueda calcular, tienen que existir el límite de 4 por la izquierda y el límite de cuando x tiende a 4 por la derecha, ¿ya? De la función. Ya, aquí voy a anotar f de x nomás y después se lo vamos a borrar. Ya, entonces, si estos dos límites laterales existen, yo puedo concluir que ese valor del límite lo puedo encontrar. Así que vamos a trabajar ahora el x cuando vale 4. Entonces, si queremos calcular, primero que todo, la función cuando el x vale 4, lo voy a marcar con azul, ¿ya? Tengo que buscar en los intervalos, ¿ya? Miramos los intervalos y tenemos que ver dónde está contenido el 4. ¿Ya? ¿Dónde está contenido el 4? En este La del caso, medio. ya, en la del medio, ¿cierto? Bien, está contenido en el del medio. En este caso, aquí yo lo voy a destacar, sabemos que ahí está el 4. Como ahí está el 4, trabajo, ¿ya?, con la función que está al medio. Trabajamos con esa función. Entonces aquí la voy a copiar, ¿ya?, y la vamos a poner acá. ¿Ya? Es decir, vamos a trabajar con esa función. Si el 4 hubiese estado en el otro intervalo, trabajo con otro intervalo. Y por lo tanto estaría trabajando con otra parte de la función. Voy a bajar esto por un tema de espacio. Ya. F de 4 significa que el valor de x lo voy a reemplazar por 4, que la x la vamos a cambiar por 4, ¿ya? Entonces, yo aquí la voy a borrar, ¿ya? O sea, voy a borrar las x, bueno, la tengo que borrar todo en realidad porque si no me va a quedar muy desordenado. Voy a cambiar las x por 4, ¿ya? Entonces me va a quedar a, decía x elevado a 2, entonces voy a escribir 4 elevado a 2 más b por x, es decir, b por 4, más 1. Y si nosotros calculamos el 4 elevado a 2, me queda 16a más 4b más 1. ¿Ya? No puedo encontrar ningún otro valor numérico. ¿Por qué? Porque no tengo el valor de a ni el valor de b. ¿Ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos piden buscar? El valor de a y el valor de b. Ya, pero analicemos los límites. Quizás por ahí los podemos encontrar. ¿Ya? Entonces, dice que el segundo criterio de la continuidad es que yo tengo que encontrar el límite de cuando x tiende al mismo valor, y este debería ser lo mismo. Ya, debería ser lo mismo. Y para encontrar este límite, además, necesito calcular los límites laterales, por la izquierda y por la derecha. Entonces, dice, si el x avanza por la izquierda hacia el 4, ¿ya?, la función, si avanzamos por la izquierda, estaríamos en esta parte de la función, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a borrar este f de x y voy a escribir, por supuesto, la parte de la izquierda. ¿Ya? ¿Qué dice en el otro límite lateral? Que si nos acercamos al 4, ¿ya?, por la derecha, nos acercamos al 4 por la derecha, la función, ¿ya?, me acerco por aquí por la derecha, la función tiene esta estructura. Entonces, vamos a copiar esta estructura de la función. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte de por la izquierda o por la derecha de los límites laterales? Sí, ¿Sí? profe. ¿Hay alguna duda? Voy a dejarlo ahí un ratito. Mientras tanto, ¿alguna duda? ¿Una pregunta? Profe, ¿por qué cuando hace el primer ítem considera el 4 con la función del centro, si en la primera también está el 4? Ah, ya. Su pregunta es ¿por qué yo lo considero aquí y no acá? Claro. Ya, por los intervalos. Ya, mire. Aquí
donde aquí dice x menor estricto que 4, es decir, menor que 4, no menor o igual. Y esto significa un intervalo de cuando se estudiaron inecuaciones, desde el menos infinito hasta el 4 abierto, es decir, ese valor no cuenta. ¿Ya? Ah, ¿Por ya. qué el 4 no lo cuento acá? Porque el 4 lo contamos en este otro intervalo, porque dice mayor o igual a 4, ahí. Entonces el 4 lo cuento acá, cuento el 6 también, y en el que sigue, el 6 no lo cuento, por eso el corchete queda abierto, hasta el infinito positivo. ¿Ya? Ya, Esas profe. desigualdades yo aquí las puse como intervalos. ¿Ya? Por eso lo contamos acá. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Ya? Ya, entonces, y por eso lo conté en esta parte, ¿cierto? Lo contamos en este intervalo, utilizo esta forma de la función, ya porque estamos en este intervalo, reemplazamos el valor de x igual 4 y nos da esto porque el valor de a y de b no lo tenemos, así que no podemos encontrar un valor numérico más preciso. Eso va a ser al final cuando encontremos el valor de a y b. Posterior a eso, para calcular el límite de cuando x tiende a 4, ¿cierto? Necesitamos calcular los laterales, por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Por la izquierda y por la derecha. Si caminamos hacia el 4 por la izquierda, que eso significa el menos de arriba, hacia el 4 por la izquierda, la función es de esta forma. Entonces, por eso la escribí de esa forma. Y si caminamos hacia el 4 por la derecha, por aquí en la recta numérica, la función es de esta otra forma. Y por eso la escribí acá. ¿Ya? Ahora tenemos que calcular estos límites. ¿Ya? Tenemos que calcular estos límites. Y aquí es donde nosotros ya hemos ejercitado calculando límites. ¿Ya? Vamos a calcular, voy a darle más espacio. Repito, este ejercicio es súper largo, pero Profe, en vamos ese es que racionalizar esa parte de abajo, ¿verdad? perfecto, exactamente. ¿Ya? Pero se me adelantó. No, antes de racionalizar, ¿qué es lo que deberíamos comprobar? Si es que abajo da cero, si indeterminado. Ya, si es indeterminado o no. Bien. Primero, Eso es ya el como, previo, ¿cierto, profe? ¿cómo? Eso es es un previo. Sí, previo. Nosotros Ok. antes de racionalizar deberíamos verificar siempre si es que el límite se indetermina. Sí, sí, me acordé porque en realidad la profe dice que, bueno, el paso a seguir posterior a eso es el previo y después viene, digamos, el... Claro. Me acordé Entonces de eso. deberíamos asegurarnos siempre, ¿ya? Porque en el fondo, si no nos aseguramos de eso y no se indetermina, estamos haciendo trabajo de más al racionalizar. Vamos a llegar al mismo resultado, pero estamos trabajando de más, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo, ¿ya? Si yo reemplazo acá, lo voy a escribir con rojito, me va a quedar 2 por 4 elevado a 2 menos 32, ¿ya? 4 elevado a 2 es 16, por 2, 32, y 32 menos 32 me da 0. Veamos qué pasa en el denominador, abajito. 4, si yo reemplazo el x igual 4, es 4 menos 4, me va a dar raíz de 0. ¿Ya? Y aquí me va a quedar 4 elevado a 2, 16 menos 16, 0 también, raíz de 0. La raíz de 0 es 0, más 0, 0 también. ¿Ya? Y ahí estamos en la indeterminación. ¿Ya? Como ya quedamos en la indeterminación, aquí es cuando nosotros tenemos que ver cómo vamos a abordarlo para poder encontrar el valor. Puede ser factorizando, pero como tiene raíces, lo más probable es que tenga, o el mejor camino es que yo racionalice. ¿Ya? Como lo hicimos el sábado. Entonces aquí vamos a racionalizar. Entonces lo voy a anotar aquí con rojito, que es lo que agregamos nosotros al momento de racionalizar. Como aquí abajo están las raíces de las cuales me quiero deshacer,
vamos a anotar acá x menos 4, exactamente lo mismo, x cuadrado menos 16, pero si aquí tengo un más, voy a escribir un menos. Y recuerden que esto debe ser lo mismo en el numerador y en el denominador. ¿Ya? Arriba y abajo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa recomiendo yo que le agreguen? Agreguen los paréntesis, más que nada por un tema de orden. Acá, aquí, aquí, aquí. Ya. Hacemos todo el desarrollo algebraico. En la parte de abajo, recuerden que arriba no nos interesa racionalizar, así que lo vamos a dejar por ahora tal cual. Por si acaso, puedo factorizar o simplificar. Entonces, vamos a escribir el límite de cuando el x cerca al 4 por la izquierda. ¿Cómo nos queda? Nos queda raíz de x menos 4, ¿ya?, al cuadrado menos raíz de x al cuadrado menos 16 al cuadrado, ¿cierto? El primero por el primero, el segundo por el segundo, y más por menos, menos. Y eso es porque es una suma por su diferencia, que son exactamente iguales con distintos signos. Y en el numerador lo voy a copiar para no tener que escribirlo, ¿cierto? Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar así tal cual, ¿ya? El primer paréntesis y el segundo paréntesis. Ahí. ¿Cuál es la gracia? Que esta raíz con ese cuadrado, esa raíz con ese cuadrado. ¿Y cómo nos estaría quedando? Lo vamos a escribir aquí al ladito. ¿Cómo nos estaría quedando? Sería x menos 4 menos x cuadrado más 16. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que es menos x cuadrado más 16. Ya. ¿Por qué más 16 o menos 16? Me equivoqué, puse más. ¿Cómo? ¿Por qué más Pero... 16? borró los paréntesis. Porque borré los paréntesis. Bien. Porque menos con el x cuadrado me queda menos x cuadrado. Y menos con menos 16, menos con menos, más 16. ¿Ya? Por eso, por si acaso. Ahora se puede factorizar, ¿verdad? Exactamente. Bien, vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, arriba todavía no voy a hacer absolutamente nada. Y esto que está acá en el denominador, podría juntarlo y ordenarlo. ¿Ya? Por un tema de espacio, para no gastar tanto, para que quede un poquito ordenado, voy a trabajar aquí mismo, ¿ya? Pero miren, traten de seguirme, si no, me preguntan. Acá, esto si yo lo ordeno, lo voy a escribir con verdecito, me quedaría menos x cuadrado más x más 16 menos 4, ¿cierto? Lo ordené simplemente, para que me quede como un trinomio ordenado. Me quedaría más 12, 16 menos 4, 12. ¿Ok? Entonces lo voy a borrar. Voy a borrar aquí. Voy a borrar y lo voy a escribir ordenadito. Menos x cuadrado más x más 12. ¿Ok? Listo. Listo. Y aquí nuevamente entramos en problemas porque uno dice, bueno, hice todo esto de racionalizar para poder simplificar y todavía no veo que algo se pueda simplificar. Todavía no veo que algo se pueda simplificar. Podría pensar, ¿qué podríamos hacer? Porque el sábado hicimos un ejercicio donde primero racionalizamos y luego se factorizó. ¿Ya? Si con racionalizar no basta, es porque de alguna forma hay que factorizar.
¿Ya? Y este tiene factorizaciones que no están a simple vista. ¿Ok? Este ejercicio está muy bueno como para incluirlo en una evaluación. ¿Ya? Este tiene una factorización que no está a simple vista. En el denominador, si yo factorizo por menos 1, me queda x cuadrado menos x menos 12. Y ahora ese trinomio lo puedo factorizar y me queda menos 1 x, ¿ya? 4, 3, así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque buscamos el x, lo separo en x por x. El número que multiplicado me den 4, 3, o sea, que me den 12, 3 y 4. ¿Ya? Y que sumado o restado me den 1, justamente son estos mismos. El mayor es negativo, o sea, los signos son diferentes, y el mayor es negativo. Factorización. ¿Ya? Entonces, claro, tengo que factorizar de esta forma sí o sí en este ejercicio, si no, no lo podemos hacer. Y yo podría decir, o alguien me podría preguntar, pero profe, todavía, en el numerador no tengo nada que factorizar o que simplificar. Todavía no hay algo que simplificar. Entonces vamos a ver qué factorización además se puede hacer en el numerador. Porque tenemos que sí o sí simplificar algo para poder reemplazar, porque si no, se nos va a volver indeterminar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a factorizar? Esta partecita que está acá, ¿ya? Esta partecita que está aquí, vamos a factorizar en 2, ¿ya? X cuadrado menos 16. ¿Ya? Factoricé por 2. Y este x cuadrado menos 16, es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, se puede volver a factorizar en x más 4, x menos 4. Por fin nos quedó un paréntesis arriba en el numerador igual que el de abajo. Por eso les decía, este ejercicio es súper largo. Tienen que aplicar todo, racionalización, factorización. Jorge, no capté. Ya, bien, No capté lo que hiciste anteriormente. ya. ¿Dónde? ¿En qué parte exactamente? Donde ¿No? quedó tarjado, el 2x cuadrado menos 32. Ya. ¿De dónde salió esa factorización? Bien, Es que lo que se hizo es factorizar eso, ¿cierto? Ese sí, producto. sí. Y no sé cómo. Ya, eso que está en amarillo quedó de esta manera. Así. ¿Ya? Ahora voy a explicar el por qué. ¿Ya? Muy buena Pero, pregunta. Vamos a Jorge, explicar. 4 Dígame. por 4 es 16, no 32. Ya, ¿qué es el problema? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo 2x cuadrado menos 32, ¿cierto? Ya. En algún momento, yo igual lo dije el otro semestre, hay unas formas de identificar factorizaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando son trinomios de esa forma, excelente, se pueden factorizar, el x cuadrado lo separo en x por x, ¿ya? El 12, tengo que buscar a lo mejor dos números que multiplicados me den 12, pero hay una manera también de factorizar cuando son solamente dos términos y estos términos son cuadrados perfectos, es decir, son el resultado de un número que se multiplica por sí mismo, ¿ya? Evidentemente el 32 y el 2 no me sirven como cuadrados perfectos. Ya, no me sirven porque no son cuadrados perfectos. No hay un número exacto que multiplicado por sí mismo me dé 2 o un número exacto que multiplicado por sí mismo me dé 16. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Primero se realiza una factorización por término común y yo saco el 2, ¿cierto? Y lo escribo de esa manera.
¿Por qué? Porque 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, y 2 por 16, 32. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, más claro, gracias Jorge. Ya, listo. Entonces, para continuar, ¿cómo es que se llegó al 4? ¿Cómo es que se llegó al x más 4? Mantengo este 2 por, y este paréntesis ahora lo separamos en 2. ¿Ya? Donde el x cuadrado lo separo en x por x, y números que multiplicados me den 16, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 16? Sería el 4 por 4, uno con más y uno con menos, para que me dé el menos. ¿Ya? Esa fue la factorización. Por eso, desde este 2x cuadrado menos 32, se llega a todo esto. ¿Ya? Porque está ese 2 primero ahí adelante. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, tenemos acá que ahora recién podemos simplificar. Recién podemos simplificar. Y vamos a simplificar ese no. Este. X menos 4 con X menos 4. ¿Ya? X menos 4 con X menos 4. Y esto de que está aquí yo me lo voy a copiar porque lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Ya, abajito. Y ahora tenemos que calcular el límite de esto. Es decir, ahora vamos a reemplazar el límite de cuando x tiende a 4, ¿ya? Por la izquierda, lo vamos a reemplazar acá. Ojo que voy a borrar lo que está tachado, ¿cierto? Para que no nos vaya a molestar, voy a borrar esto, porque esto ya no lo vamos a ocupar. Ya se simplificó. Y esto que está aquí. No es necesario escribirlo de nuevo, ahí lo dejamos juntito porque se multiplican. Y también porque se multiplican. Ya es un ejercicio de límite bastante largo. Ahora, si reemplazamos el 4, ¿cómo nos iría quedando? Nos va a quedar 2 por 4 más 4, o sea, x más 4, es decir, 4 más 4, serían 8. Por x menos 4 sería 4 menos 4, entonces nos quedaría raíz de 0 menos 4 al cuadrado, 16, menos 16, 0, entonces raíz de 0. ¿Ya? Vamos a reemplazar en el denominador. Y tengo menos 1 por x más 3, es decir, 4 más 3, 7. Ya, vamos a llegar al numerito aquí y tenemos 7 por 1 negativo, menos 7. ¿Ya? 2 por 8, 16. Por 0, 0. Por lo tanto, esto nos da 0. Esto, recuerden que no está indeterminado, porque en el numerador yo puedo tener un 0. ¿Ya? Eso no está indeterminado. Eso significa que nos da como resultado 0 dividido en 7, y eso es 0. ¿Ya? Voy a... Deme un minutito aquí, lo voy a ordenar un poco. ¿Ya? Lo voy a poner más acá. Este lo vamos a bajar ahí. ¿Ya? Eso es. Ahí recién calculamos un límite. Recién. ¿Ya? No todos son tan largos por si acaso. Pero recién calculamos un límite y ni siquiera estamos encontrando el valor de A y B. ¿Ya? Recuento. Como queríamos calcular el valor de A y B, vamos a ocupar los criterios de continuidad en este punto crítico, cuando el x vale 4. Entonces, para calcular el límite cuando el x tiende a 4, se calculan los laterales, ¿ya? Por la izquierda, por la derecha.
recién estamos calculando el límite por la izquierda, ya que tenemos que evaluar en esta función. Como se nos indeterminaba, lo que hicimos fue racionalizar. ¿Ya? Racionalizar. Recuerden que utilizamos las mismas raíces, solamente que con más, acá yo le pongo menos. Si antes hubiese sido menos, acá yo le pongo más. ¿Ya? Una vez que racionalicé, ¿ya? Empezamos a factorizar. Aquí lo ordené, lo factoricé, luego la parte amarilla también se factorizó para poder simplificar. Entonces se racionaliza, se factoriza y se simplifica. ¿Ya? Luego se evalúa el límite y nos da que el resultado, todo lo que hicimos fue para que nos diera 0. ¿Ya? Nos diera 0. ¿Ok? Ya vamos por el segundo límite. Segundo límite, el que está bajito. Este. El límite de cuando x, puede ser un zoom, límite de cuando x tiende a 4 por la derecha, ¿ya? Y como tendía por la derecha, se ocupa esta parte de la función, ¿ya? Porque estamos al trabajar por la derecha, al llegar al 4 vamos a llegar a esa parte. Y aquí, fíjense que sucede lo mismo que hicimos antes. ¿Ya? No es muy largo el cálculo de este límite, porque si reemplazamos el 4, nos va a quedar a por 4 elevado a 2 más b por 4 más 1, es decir, 16a más 4b más 1. Listo. Este es más cortito. No hay mucho que hacer porque no tengo el valor de a ni el valor de b. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el sentido de calcular los límites laterales? Y es porque recuerden que los límites laterales deben ser iguales para que el límite exista. Y si el límite no existe, no puedo afirmar que hay continuidad. ¿Ya? Entonces, es necesario que los límites laterales sean iguales. Es decir, este 0 sea igual con a, o sea, 16a más 4b más 1. Y aquí lo voy a anotar porque es algo que vamos a utilizar más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, para que todo esto funcione, lo voy a anotar con verde, por lo tanto, para que todo funcione, 16a más 4b más 1 debe ser igual a 0. Lo que nos dio en un límite debe ser igual a lo que nos dio en el otro límite. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestra primera afirmación. ¿Ya? Y tenemos la mitad, un tercio del ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, pregunta antes de pasar a la otra parte? Al segundo tercio del ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, profe. ¿No? Ya, pasemos al otro. Ya, pasemos al otro. Otra página. Ya, entonces, aquí nos vamos a demorar un poquito menos, ¿ya? Tengo que ahora analizar los criterios de continuidad, pero cuando el x vale 6, es decir, en el otro, por así decirlo, punto crítico, en esta parte, ¿ya? Entonces, lo primero es calcular la función. Debe existir el valor de f de 6. Vuelvo a la recta numérica. Ya, pero el 6, ¿dónde está? Ya, está aquí, está acá, y lo vamos a ver que está en el del medio. Al medio. Al medio, ¿cierto? Entonces, de nuevo vamos a tener que ocupar esa parte. ¿Ya? Entonces dice ax cuadrado más bx más 1. Entonces, ax cuadrado más bx más 1. Pero el x se reemplaza por el 6, ¿cierto? Entonces por 6. ¿Ya? Y aquí le ponemos 6 al cuadrado. ¿Ya? Lo que nos da como resultado 6 al cuadrado es 6 por 6, 36 por a, 36a más
6 por B, 6B, estoy haciéndole la colita larga al 6 por si acaso para no confundirla con el B, más 1. Ahí tenemos nuestro primer resultado. Entonces aquí lo voy a destacar. No se me olvida. Segundo criterio de continuidad. Ya debe existir el límite cuando el X se acerca a 6 de la función. Y para esto necesitamos saber los límites laterales. Y se repite, ustedes se fijan, se repite más o menos el algoritmo o la secuencia del ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos el primer límite de cuando el X tiende a 6 por la izquierda. Y el segundo límite cuando el X tiende al 6 por la derecha de la función. Un poquito. Ya. De la función. Entonces, cuando el X tiende por la izquierda, ya, vamos a mirar acá en nuestra recta numérica. Si avanzamos por la izquierda en el límite, camino por la izquierda, tiene esa forma, ¿cierto? AX cuadrado más BX más 1. Si camino por la izquierda, entonces, voy a borrar aquí, tiene la función, la forma AX cuadrado más BX más 1. Y si camino por la derecha, la función a utilizar, ¿ya? Caminando por la derecha, la función a utilizar sería 5x partido en raíz de 4x más 1. 5x entre raíz de 4x más 1. ¿Ya? A calcular. Entonces, si evaluamos, es decir, reemplazamos el valor del 6, nos va a quedar lo mismo que nos quedó arriba, ¿ya? Porque nos quedaría 6 elevado a 2 por A, 36A, más 6 por B, 6B, más 1. ¿Ya? Ahí estamos. Y en el otro, les dije en este nos íbamos a demorar menos, ¿ya? ¿Será necesario racionalizar o no? No. ¿Por qué no? Porque la raíz da 5. Ya. Sí, no se indetermina. Ya, entonces, Eso. sí, porque no se indetermina. De hecho, la raíz da 5. ¿Ya? Entonces nosotros deberíamos verificar, es decir, ya, vamos a reemplazar. Si yo reemplazo así directamente el valor del X, evalúo el valor del X, me queda 5 por 6 dividido en 4 por 6 más 1. ¿Ya? Reemplacé allí los valores del 6 y no nos dio 0 dividido en 0, 0 entre 0. Por el contrario, nos da 30, ¿ya? 30, 6 por 5, 30, 6 por 4, 24, más 1, 25, por lo tanto nos queda raíz de 25. ¿Ya? Y raíz de 25, dije, me adelanté el resultado, y sería 30, la raíz de 25 es 5, y esto nos da 6. Listo. Así que no fue necesario racionalizar. ¿Ya? Porque ya aquí encontramos el resultado. ¿Ok? Por lo tanto, para que exista continuidad, o para que todo esto funcione, recuerden, los dos límites laterales, esto a la larga son los importantes, porque si estos no existen, ya lo demás no funciona. ¿Ya? El primer límite lateral, 36A más 6B más 1, que nos dio eso, debe ser igual a lo que nos dio en el segundo, que sería 6. ¿Ya? Aquí llevamos, ¿ya?, 2/3 del ejercicio.
¿Ok? Entonces se preguntarán, ¿qué hacemos con todos estos resultados? Entonces tenemos que encontrar, ¿ya?, un valor de A y B de tal forma que cumpla ambas condiciones. Que en este caso nos dé 6 y que en el otro caso nos dé 0. ¿Ya? Y lo que a nosotros nos permite encontrar un valor de A y B que cumple ambas condiciones al mismo tiempo, es lo que ustedes saben como sistemas de ecuaciones. Entonces aquí vamos a armar un sistema de ecuaciones con los dos resultados, con este, ¿ya?, y con el anterior. Hacemos la tercera página. A ver, aquí. ¿Ya? ¿Cuál fue el primer resultado? Por aquí debería estar. 16a más 4b más 1. ¿Ya? 16a más 4b más 1 es igual a 0. Y el otro era 36a más 6b. ¿Cuánto era? Más 1 es igual a 6. ¿Ya? Y aquí tengo mi sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda o alguna pregunta de esta partecita? ¿Ya? Esta segunda parte fue bien cortita. Lo dejaré ahí por si alguien lo está haciendo. ¿Ya? Si alguien puede intentar resolver el sistema también, que acabo de escribir, y lo voy a mostrar, con los dos resultados. Ahí resolver el sistema, bueno, como ocurre muchas veces, en este curso les va a pasar que van a ocupar herramientas del semestre de matemáticas. Es decir, la profesora va a dar por hecho de que ustedes, como aprobaron, saben resolver un sistema. Muchas veces va a dar a lo mejor por hecho de que, como aprobaron, saben resolver una ecuación cuadrática o saben factorizar. ¿Ya? Todas las herramientas que se enseñaron antes se van a ir utilizando. Entonces, si algo de esto a veces le cuesta factorizar, estudie factorización en vez de estudiar límites directamente. Es un ratito. ¿Ya? Con los sistemas lo mismo. La ecuación cuadrática después la vamos a utilizar harto. ¿Ya? Entonces, tengo acá el sistema. En lo personal, ¿lo voy a resolver así? Sí. En lo personal yo prefiero ordenarlo de la siguiente forma. Más, lo voy a dejar con más espacio. Más 4b. Y este 1 que está sumando, lo vamos a cambiar acá, restando, y me quedaría 0 menos 1, menos 1. Y en el otro vamos a hacer algo similar. 36a más 6b es igual a, restamos el 1 y nos queda 5. ¿Ya? El método para resolver el sistema es libre. ¿Ya? Aquí a esta altura ya no le van a decir utilice sustitución o reducción porque, como les decía, una herramienta ya debería estar aprendida. Lo vamos a hacer por reducción. Yo siempre estoy acostumbrado en lo personal a utilizar el de reducción, cuando uno suma o resta hacia abajito, pero antes de sumar o restar hay que multiplicar, ¿cierto? Este lo voy a multiplicar por 3. O sacar el 6. B. Por sí, ¿cuál quieren sacar? Yo sacaría el B, está más fácil. Por 3. Por 3 y 6 por después abajo 2. Ya, sí, está bien, es una opción. Ya, es que eso no todos se dan cuenta a veces, pero si yo multiplico este por 3 y este por 2, ambos me van a dar 12, ¿cierto? Ya, eso está bien. Otra forma, si es que cómo saber que nos van a dar 12 es porque existe lo que se conocía mínimo común múltiplo. En realidad el 12 sería el mínimo común múltiplo. Si alguien no lo sabe encontrar, la técnica, la vieja confiable acá sería multiplicarlo. Va a trabajar con números más grandes, pero va a llegar al mismo resultado. Es que a este le ponga 6, porque acá está el 6, y que a este de acá le ponga por 4, porque arriba está el 4. Ya, como multiplicar los cruzaditos. Esa es una opción. ¿Ya? Pero también podemos utilizarlo este con el 3, ¿cierto? Y este por el 2. ¿Por qué? Para que ambos de estos nos den 12. Ya.
Entonces, multiplicamos 16 por 3 serían 30 más 18, 48, ¿cierto? 48 A más 12B igual a menos 3. Multipliquemos por 2, ahora serían 72A más 12B, ¿ya? Y 10, listo. ¿No sería menos 12, profe? Por menos ¿Por 2, qué? quizás. ¿Por qué? Porque se tiene que eliminar el B. No necesariamente. ¿Ah, ¿Ya? no? No necesariamente, mira. Lo que pasa es que si aquí multiplican por menos 2, me van a quedar con signos cambiados, ¿cierto? Entonces Sí. lo que generalmente ahí se hace, se sumarían. Y como los signos son diferentes, se terminan restando. No es necesario que lo multipliquen con menos 2, siempre y cuando, ¿ya? Si quieres, compruébalo, siempre y cuando acá, en este paso, yo ahora reste, no sume, ¿ya? Entonces no necesito multiplicar por menos 2. Entonces, si yo resto, ya me quedaría 48 menos 72, ¿cierto? 48 menos 72, que me va a dar ¿cuánto? 48 menos 72, 24, menos 24, ¿cierto? Menos Sí, 24, profe. menos 24A, resto estos y se me eliminan, ya 12 menos 12 se eliminan, y 3 menos 10 me queda menos 13. Pasamos dividiendo con el menos 24 y me queda 13 positivo dividido en 24. ¿Ya? Ahí tenemos el valor del A. Y el valor del B, puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que tengo al principio. ¿Ya? Pues voy a utilizar la primera, que tiene números más chicos. Voy a utilizar la primera que dice 16 por A, que lo reemplazo por 13 partido en 24. El factor. ¿Ya? Ahí sí. 13 partido en 24 más 4B es igual a 1, menos 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que resolver estas fracciones, o a lo mejor simplificar, como más le acomoda a ustedes, puedo simplificar este con ese, ¿cierto? Si lo simplifico con 8, este me quedan 2 y este me quedan 3. Por lo tanto, me quedaría 26 partido en 3 más 4B es igual a menos 1. ¿Ya? 26 no lo puedo dividir en 3, entonces voy a tener que restarlo como fracción. Me quedaría 4B es igual a menos 1 menos 26 tercios. 4B me quedaría menos 29 tercios. ¿Cierto? Y esto me quedaría, B sería entonces igual a menos 29 doceavos. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Lo voy a revisar igual. 16, 13, 24 avos, simplifiqué con 8, me quedan 2, acá me quedan 3, ¿cierto? Sí, 3 por 8, 24, listo, 3, 2 por 13, 26, sí, 26, 4, restamos acá, me quedan menos 26 tercios, 3 y 3, mantengo el 3, menos 3, menos 29, ¿sí, está bien? Ya, y recién ahora podemos responder a la pregunta, ¿cuáles son los valores de A y B que cumplen para que la función sea continua? Tenemos esos dos. ¿Ya? A tiene que ser 13 24avos y B menos 29 doceavos. Esta sería la respuesta. ¿Ya? ¿Un poquito largo el ejercicio o no? ¿Ah? Sí, ¿Alguna profe, pregunta? está largo. Hay que Sí, sí era estar largo. concentrado. Sí era largo. Sí. Ese era todo el ejercicio. Ahora, incluso,
podríamos estar una media hora más comprobándolo. ¿Ya? ¿Cómo lo podrían comprobar ustedes? Se los dejo si es que quieren comprobarlo. El valor de A y B, que son fracciones, tendrían que reemplazarlo acá, por ejemplo aquí, ¿ya? Y les debería dar 6. Y en este otro caso, lo podrían reemplazar aquí, ahí, valor de A y B, y también les debería dar 0. ¿Ya? Ahí ustedes lo comprueban si ya debería ser. Yo lo hice, yo lo comprobé cuando lo hice el otro día, y sí, me daba. ¿Ya? Pero sí, era largo el ejercicio. Tenía 3 partes. La parte de los límites y la parte final que era lo del sistema. ¿Ya? Así que eso, con eso estaríamos. Con eso estaríamos con el ejercicio que me pidieron. Sería bonito que les apareciera el mismo en una prueba. ¿Ya? Pasamos a los temas que comenzaron a ver el sábado. Derivadas. ¿Ya? Derivadas. ¿Qué han visto de derivadas? ¿Qué han visto de derivadas? ¿Qué saben del concepto de derivada? ¿O qué le hablaron del concepto de derivada? ¿Entendieron algo en la clase de derivadas? Son como ¿Ya? 8 o 9 funciones. ¿Ah? Eran como 8 o 9 funciones, de ahí todos se desarrollaban de manera distinta dependiendo de la función. Sí, sí. Estamos, Más que 8 o 9 funciones son fórmulas esas. Esto de la derivada por Definición. definición. ¿Qué es lo que estoy escribiendo aquí? ¿Ya? Menos f También de... nos pasaron el álgebra de la derivada. Ya, buenísima. Miren, yo le he puesto mi cabeza que en una evaluación, yo se lo voy a consultar igual, él se lo voy a evaluar igual, y en una evaluación de la profe sí o sí les va a decir explícitamente, utilice la definición de derivada, esta que está aquí, para determinar la derivada de una función. Que es distinto a utilizar el álgebra de una función, de una derivada. Miren, en este momento se les debería ver en negro, pero voy a compartir la pantalla mejor. ¿Ya? Se les digo, es distinto. Ya, a ver, aquí está la guía. Aquí está la guía. Estas son las fórmulas. ¿Ya? Obviamente vamos a pasar, les voy a explicar cada una de las fórmulas también. ¿Ya? Pero lo Sí, primero es nosotros lo quedamos primero. hasta la quinta, creo. Ya. Lo primero es lo primero. ¿Qué significa esa fórmula que está ahí? Entender qué significa esa fórmula, porque aparte, y el tema derivado lo van a aplicar en la unidad 2 y en la unidad 3 y en los problemas de aplicación. ¿Ya? ¿Qué significa esta fórmula? Y cómo se aplican cada una de estas. Y aquí lo dice, emplee la definición de la derivada para encontrarla en cada caso. En todos estos ejercicios que hacer con el límite, con esta formulita del límite. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar qué significa la derivada. ¿Entendieron lo que significa que una función se derive o no se derive? ¿O entienden esa parte? Que esto después, entenderlo, les va a ayudar después a resolver los problemas. Yo, por ejemplo, aquí anoté una de las que estaban en la guía. ¿Ya? Anoté una de las que estaban en la guía. ¿Qué significa la derivada de una función? La derivada, así con palabras bien sencillas, significa que nosotros vamos a buscar la pendiente de la recta tangente, ¿ya? La pendiente de la recta tangente de una función. ¿Ya? ¿Qué significa? Que esa inclinación de esa recta tangente, es decir, que pasa por ahí por la función, que la roza en un punto de la función, es lo que nosotros determinamos mediante la derivada. ¿Ya? Una cosa es que nosotros determinemos la pendiente y otra cosa es que nosotros determinemos la función que nos permite determinar la pendiente. ¿Ya? ¿Por qué aparece un H? El otro día alguien me preguntaba, profe, ¿por qué aparece un H?
¿Ya? ¿Qué significa el h? El h significa que si este valor es x y yo a este le agrego una distancia h, este valor de acá sería x más h, que es lo que aparece en la fórmula. Si este es x, este es f de x. Y si este es x más h, este valor de la función es f de x más h. ¿Ya? Eso significa que esos son los puntos. 7 en punto. Ahora, ¿por qué el límite habla de cuando el x, el h tiende a 0? El h tiende a 0 cuando la distancia entre los dos puntitos se acorta tanto que llegan a ser uno mismo. Si esa distancia se tiende a 0, quiere decir que esa distancia se acorta. ¿Ya? Eso es, de aquí viene la fórmula. ¿Ya? De aquí viene la formulita. Fíjense que ocurren, como les decía, a esa pendiente o a esa inclinación, cuando nosotros calculemos la derivada y después encontremos un número, significa la pendiente. ¿Ya? Nunca se olviden de que la derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Porque eso lo van a ocupar en los problemas de aplicación. ¿Ya? Esto significa la derivada y de aquí viene la fórmula del límite, de la definición. Lo demás es netamente álgebra de cómo nosotros encontramos este resultado. ¿Ya? ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, a ver cómo se aplica esta fórmula en distintas funciones. Yo anoté la función, o sea, la que estaba en la 5, la que estaba en el 11, la que estaba en el 17. ¿Ya? Ahora, otra cosita. Hay distintas formas, ¿ya? Entendamos que esto es la derivada, y para que ustedes no se confundan también, ¿ya? Esto, notémoslo aquí como derivada. Hay distintas formas de anotar la derivada, ¿ya? La más común, I comita, o F comita, que se lee I prima, o I prima, o F prima. También es muy común anotarlo así, la derivada de I respecto a la variable X, ¿ya? De I de X, también puede que le aparezca D de X, ¿ya? O incluso la derivada de la función F de X, ¿ya? Con respecto a la variable X. ¿Ya? Todas esas formas a usted le puede aparecer como sinónimo, ¿ya? Porque piensen que son sinónimos que en el fondo, si le piden I' o F' o de I de X, es lo mismo, le están pidiendo la derivada. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque aquí, en las formulitas, habla de X, ya, la derivada. Pero acá le piden encontrar F' o encontrar de I de X, o encontrar D de X, ¿ya? En el fondo es lo mismo. Te lo están escribiendo así para que usted se acostumbre de que da lo mismo como lo escriba, que es la derivada de igual. ¿Ya? Para que lo tengan claro y no se confundan, porque a veces pasa de que dicen, ¿y por qué, profe, acá escribió F' y acá I' y acá D de X? Es lo mismo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con todo eso? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, para que sepan que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, si a nosotros nos piden calcular de I de X, nos están pidiendo la derivada nomás. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer con la fórmula, o sea, con esta formulita de la definición. Ya, lo voy a ordenar aquí para hacerlo. Ya, les recomiendo que trabajen con la función en su forma f de x. ¿Ya? Veamos qué es lo que tiene la función, la fórmula, perdón. La fórmula aquí dice f de x. Ya, entonces para aplicar la fórmula sí o sí necesito saber f de x. Lo miro acá, tengo f de x, está escrito como y es igual a 3x más 5. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir simplemente por un tema de orden, ¿ya? De cómo después voy a aplicar la fórmula. Miren, van a fijarse en el detalle. ¿Ya? Lo anoté simplemente. ¿Por qué? Porque yo para la fórmula necesito f de x, que es eso.
¿Ya? ¿Qué más necesito para la fórmula? Lo voy a pintar en verde. Necesito f, en verde dije aquí, f de x más h. F de x más h. Entonces necesito también para la fórmula saber cuánto es f de x más h. ¿Qué significa f de x más h? Que donde tengo x en la función voy a reemplazar por x más h. ¿Ya? Y aquí se suelen cometer errores. 3, ya no escribo 3x, sino que escribo 3x más h más 5. Entonces ya tengo la partecita en verde para la función. Y el valor del h, que es parte del límite, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Sí. ¿Listo? Sí, profe. Ahora vamos a aplicar la formulita. Gracias. Vamos a aplicar la formulita. Dice, el límite. ¿Ya? El límite de cuando el h tiende a 0, es decir, de esa distancia que yo les decía entre los dos puntos, de, aquí vamos a reemplazar solamente, como ya las tengo anotadas, dice f de x más h, ¿cuánto me dio f de x más h? 3 por x más h, más 5, menos f de x, que también la tenía aquí anotada, es decir, menos, paréntesis, 3x más 5. Puede omitir el paréntesis, pero acuérdese que le quedaría menos 3x menos 5. ¿Ya? Yo prefiero anotarlo. Podemos evitar errores de esa forma. Listo, reemplacé. Ahora tengo que aplicar álgebra de límites nomás y ver qué es lo que en algunos casos voy a necesitar factorizar, simplificar, incluso racionalizar. Y ver a dónde llegamos. ¿Ya? Vamos a calcular acá. Primero, para reducir términos semejantes, vamos a multiplicar ahí 3 por x, 3 por h, y ese menos vamos a utilizarlo para cambiar los signos de ellos al tiro. ¿Ya? Entonces nos queda el límite de cuando el h tiende a 0 de 3 por x, 3x más 3 por h, 3h más 5, menos por más, me quedaría menos 3x, menos por más, menos 5. ¿Ya? Todo esto dividido en h. ¿Ya? Tengo que sumar o restar lo que se pueda. Por ejemplo, tengo 3x menos 3x. Bien, los puedo eliminar. Tengo más 5 menos 5. Bien. ¿Ya? ¿Qué sobrevivió? Sobrevivió el límite. No olviden de ir escribiendo el límite. Que sobrevivió 3h dividido en h. Si yo evalúo, evidentemente me queda 3 por 0, 0, partido en 0, indeterminado. Pero todo está en que también puedo aquí simplificar esa h con esa h y me queda 3. ¿Ya? El límite de 3 es 3. Entonces tenemos, listo. Ahí calculamos la derivada. ¿Ya? Aplicando la formulita. ¿Siempre nos da un número? No. ¿Ya? No siempre nos da un número. Puede que el número quede con X, como va a ser en el caso del ejercicio 11. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se aplicó la formulita entonces? De partir con uno bien básico. ¿Ya? Sí, profe, sí, sí se Ahora vamos entiende. a pasar a uno no tan básico y vamos a llegar a uno ya más difícil al final. Si es que alcanzamos. Ya. Después vamos a hacer el de la raíz. Aquí. Ya. O podríamos ver este mismo el tiro, y ver cómo comprobarlo con la formulita del. Ya, veré. Recuerden que la fórmula es el límite
de cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h. ¿Ya? Entonces, aquí nos pide calcular la derivada. Entonces, vamos a calcular aquí, vamos a aplicarla. Primero, necesitamos lo mismo que hice antes. Vamos a hacer la misma estrategia. Necesito la función. Ya, necesito la función, entonces voy a escribir aquí f de x es igual a, ahí está la función. ¿Ya? Está escrito de manera distinta, pero esa es la función. X cuadrado más 4x menos 8. ¿Ya? Menos 8. Necesito f de x más h. ¿Ya? Para la otra parte. Entonces tengo la partecita en rojo, que es eso, medio esto. Y necesito esta partecita que está en verde, f de x más h, que veamos cuánto nos da. Tengo que entonces cambiar en todas las partes donde está el x, cambiarlas por x más h. Entonces me quedaría x más h al cuadrado, ¿ya? Porque era x al cuadrado, las cambio por x más h, más 4 por x, es decir, 4 por x más h, menos 8. ¿Ya? Y aquí tengo listo para hacer el reemplazo de la fórmula. Puedo incluso trabajar aquí mismo, ¿ya? Antes de reemplazar en el límite, el cuadrado del binomio que está acá y ese 4 por x, 4 por h. ¿Ya? Puedo incluso hacerlo acá. O lo puedo llevar al límite y hacerlo en el límite. Ya no. Los dos caminos le llevan al mismo resultado. Ya no hay ninguna diferencia. Entonces vamos a aplicar la formulita ahora. Vamos a aplicar la formulita y dice el límite de cuando el h tiende a 0, ¿ya? De poner la línea h y escribimos f de x más h, entonces me dio x más h elevado a 2 más 4 por x más h menos 8 menos, abro paréntesis, ¿cuánto me dio f de x? ¿Cuánto era f de x? X cuadrado más 4x menos 8. ¿Ya? Aquí está la parte en rojo y aquí está la parte en verde. ¿Ya? Que corresponde a lo de cada función. Resuelvo ahora. Ya tengo que aplicar ya, todo lo que sabemos de álgebra. Aquí está. Tengo aquí x más h al cuadrado. Puedo resolver el límite de cuando el h tiende a 0. X cuadrado, x más h al cuadrado me quedaría x cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 4 por x y 4 por h quedarían 4x más 4h menos el 8. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía, que este cálculo puedo hacerlo aquí al ladito, de hecho puedo escribir aquí al ladito, ¿ya? Y calcularlo, ¿ya? No hay ningún problema, y después escribirlo nomás en el límite. Menos, y aquí voy a cambiar voy a sacar el paréntesis, por lo tanto menos por x cuadrado me queda menos x cuadrado, menos por 4x me queda menos 4x, y menos por menos 8 me queda más 8. Todo esto dividido en h, que es esa diferencia que está entre los dos puntos. Ahí sí. Como siempre, eliminamos todo aquello que yo pueda sumar o restar. Miren, siempre se van a poder eliminar cositas aquí por si acaso. X cuadrado menos x cuadrado me dan 0, se elimina.
8 negativos con 8 positivos me dan 0. Bien, también se pueden eliminar. 4x negativo con 4x positivo. Bien, los puedo eliminar. ¿Habrá alguna otra cosita que puedo eliminar? A simple vista, no. Entonces, escribo de nuevo todo lo que sobrevivió. El límite de cuando el h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado más 4h partido en h. ¿Ya? Si ustedes reemplazan el valor del h, les va a dar 0 partido en 0. ¿Ya? Se les va a indeterminar esto que está acá. ¿Cierto? Aquí quedaría 2 por x por 0, 0 al cuadrado, 4 por 0, 0. ¿Ya? Partido en 0, se indetermina. Entonces acá, ¿qué es lo que uno hace? Siempre, o por lo general, ¿qué es lo que uno hace? Factoriza con el h. Me queda h factor de 2x más h más 4 dividido en h. Y aquí, para poder simplificarlo con el h de abajo. Entonces, fijan, fue lo mismo, hice acá. ¿Ya? Tratar de sacar ese h que está bajito, porque si no, eso hace que no solo se nos indetermine. En el caso de la raíz, me voy a ver obligado quizás a racionalizar. Y aquí que nos quedaría entonces el límite. ¿Ya? El límite de cuando el h tiende a 0 de 2x más h más 4. Y si yo reemplazo el valor del h, ya me quedaría 2x más 0 más 4, es decir, 2x más 4. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Como les dije, la derivada no siempre es un número. Ya, la derivada es la formulita, entiéndalo así como la formulita que a nosotros nos permite calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Lo voy a dejar ahí? ¿Está muy complicado? ¿O no? Si aprendió bien límite, si ha hecho hartos ejercicios de límite, esto no le debería costar. ¿Ya? Esto se le debería hacer sencillo, porque lo más va a necesitar simplificar, factorizar, racionalizar. ¿Ya? Pero si ha hecho hartos ejercicios de límite, esto de la derivada debería ser fácil. ¿Hay alguna pregunta? Me acabó el café, parece. Ah. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algo que decir? ¿Algo que mencionar? ¿Cómo lo pueden comprobar a lo mejor si saber si es que está bien? Estos dos. ¿Cómo saber si me pueden creer o no? ¿Mm? Ya miren, aquí hay unas formulitas, estas que están acá. ¿Ya? ¿Qué dice esto? Dice, la derivada de c, que es un número, siempre va a dar 0. ¿Ya? Entonces, donde la derivada de una constante siempre es 0. ¿Qué más dice esto que está acá? Dice, ¿qué más dice? Que la derivada de x elevado a un número, x elevado a n, va a ser ese número n por x elevado a n menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, para explicar esto, por ejemplo, si mi función es x cuadrado, ¿ya? La f derivada va a ser S2 por x y 2 menos 1 me quedaría 1. ¿Ya? O simplemente 2x. Otro ejemplo, si yo tengo g de x es igual a, pongámosle, x elevado a 5, significa que g'
o g derivado va a ser 5, el exponente, por x elevado a 4. Siempre al exponente le resto 1. ¿Ya? Eso es lo que significa esa fórmula. Ahora, esta otra que está acá, ¿qué significa? Que al momento de derivar, el numerito que está delante de la x, por ejemplo, si hubiese tenido acá un 4, ¿ya? Ese numerito puedo sacarlo y multiplicarlo al final. Eso significa esa otra fórmula. Esta que está acá significa que si yo tengo una suma de varias cositas por derivar, puede ser x cuadrado más x cubo menos 4x, puedo ir derivando una por una sin problema. La derivada de uno, la derivada de otro, la derivada del otro, ¿ya? Y eso cumple para la suma y para la resta. ¿Ya? Y eso cumple para la suma y para la resta. Entonces, miren, aquí nosotros derivamos utilizando la formulita de la derivada. Pero ¿qué pasa si a lo mejor alguien dice, ¿cómo saber si es que esto está bueno gracias a la fórmula? Ya, si nosotros hubiésemos escrito f de x es igual a x cuadrado más 4x menos 8, y utilizo las fórmulas y no la definición, debería llegar a lo mismo. Entonces esto va a ser f' de x, va a ser la derivada de x cuadrado, bajo el 2, mantengo el x, le resto 1 al exponente, me queda x elevado a 1. Que no necesito escribir el exponente a 1, ¿cierto? Más, derivo el otro, x elevado a 1, ¿ya? 1 por 4, 4, x, al 1 le resto 1 y me queda 0. ¿Ya? Y todo número elevado a 0 es 1 por 4, sigue siendo 4. ¿Ya? Menos la derivada de 8, que es 0. Pero si yo resto 0, no tiene mucho que ver, así que lo podemos eliminar. Y si aplico la fórmula, entonces, tengo que saber y tener claro que si aplico la fórmula, da exactamente lo mismo que si aplicamos el límite. ¿Ya? Entonces, por eso en algún momento yo les dije, no les puedo decir todavía de qué se trata esa fórmula, porque entonces ustedes no van a ejercitar límites y lo van a calcular con la fórmula. La idea es que no. La idea es que ustedes apliquen el límite, ¿ya? Que entiendan bien el concepto de límite, que ejerciten límite para que esto no se le haga tan difícil. Entonces ustedes después lo pueden calcular con la formulita y además con el límite. ¿Ya? Ay, ay, ay. ¿Se entendió esto de la formulita o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien que todavía no lo entienda? Profe, ¿por qué se fue el 8? ¿Por qué? Porque aquí dice, ahí me borré donde dice la derivada, aquí, la derivada de c, donde c es una constante, es decir, un número. Si yo derivo un número, ese número siempre va a ser 0. El resultado va a ser 0. ¿Ya? Porque lo dice la función. Claro. A un ejercicio más para que usted aplique el álgebra del límite. Mira. Supongamos que la función, voy a inventar una, va a ser 5x elevado a 4 más 3x elevado a 2 menos, ya, más 9. Ya, inventé una función. Ya. Yo les pido aplicar solamente álgebra de la derivada. Usted lo puede hacer con el límite y debería llegar al mismo resultado. Pero aquí está elevado a 4 y hacerlo con el límite se demoraría harto. Entonces, si yo les digo aplique la fórmula, ¿qué significa la fórmula? Lo que decía acá, todas las 5 primeras. Que si tengo sumas o restas, estas dos, me está apuntando en el dedo, estas dos deberían ser una en realidad. Si tengo suma o resta, quiere decir que la puedo ir derivando término a término. ¿Ya? Que si me encuentro con un número, ese resultado me va a dar 0. Y que siempre el exponente le resto 1 y lo multiplico adelante. Le resto 1 y lo multiplico adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la derivada. Si esto de la derivada es bien facilito. Aquí tengo el exponente 4. 4 lo multiplico adelante, entonces quedaría 4 por 5
20. ¿Ya? Acá, ¿por qué quedó el mismo 2? Porque aquí acuérdense que adelante hay un 1. Quedaría 2 por 1, 2. ¿Ya? 4 por 5, 20. Al 4 le resto 1 y me queda 3. ¿Ya? Ahí tengo el primero. Para el segundo, el mismo. 2 por 3 me va a dar 6. Tengo el signo, me daría 6. X. Al 2 le resto 1 y me va a dar 1. ¿Ya? Acuérdense que x elevado a 1 es lo mismo que x, así que por eso lo borramos. Si lo deja tampoco estaría mal. Más la derivada de 9. 9 es un número. La derivada de un número es 0. ¿Ya? Por lo tanto me da 0. Listo, lo puedo borrar. Y ese sería el resultado. Y si usted hace esto mismo, mira, usted puede calcular esto mismo utilizando la formulita del límite. Entonces, ¿cuál es la idea y mi recomendación? Que si usted tiene ahora que estudiar, tiene tiempo para estudiar, trate, por ejemplo, de aplicar esa fórmula. Por ejemplo, ya, si va a ser el 12, hágalo con el límite para que ejercite con el límite, porque es pregunta de prueba. Y aprende a utilizar la otra formulita, y bajando el exponente, y compruebe que les dé lo mismo. Ya, no les puede dar algo diferente, tiene que ser dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya, muchachos, con esto terminamos entonces, ya van a ser las 7:30. Ya, entonces, el día sábado vamos a ejercitar derivadas, ¿ya? Todas las fórmulas, vamos a revisar todas las fórmulas de la derivada. Si tienen alguna duda de la derivada, me preguntan. Vamos a hacer algunas otras por definición y otras las vamos a ir haciendo con álgebra de derivada, ¿no? Profesor, Dígame. ¿cuándo lo va a subir hoy día o mañana? Lo subo ahora el tiro ya. Ah, ya. Porque Gracias. lo del otro día tampoco lo subí. A ver, vamos a eliminar este papelera. Sí. Sí, lo voy a subir el tiro mejor. Antes que se me olvide. Ya, y con eso estamos. Pues este es el que hicimos el otro día. Sí. Este es el del sábado. ¿Cierto? Sí. Sí, lo subo el tiro mejor. Exportar. Gracias, profe. Sí, de nada. Ya, ahí estamos entonces por hoy. Quedan 2 minutitos para que vayan a clases. ¿Tienes matemática ahora, cierto? Sí, profe. Sí. A seguir con esto. Ahora deberían a lo mejor ver otras formulitas. Pues esta, quizás, esta es la que se conoce como regla de la cadena, si es que la ven en algún otro libro. Eso íbamos a ver hoy día. La regla de la, sí. Ya, la regla de la cadena, la regla del producto y la regla del cociente. Ya, esta de aquí, la regla de la cadena, la regla del producto y la del cociente. Sí, son enredadas al principio, pero es cosa derivada de verdad que es más fácil que el límite, pero es practicar nomás. Traten de darse el tiempo de ejercitar, porque si no, les va a costar. ¿Ya? Sé que a veces el tiempo no está de más, no es mucho, pero igual, es como la única opción. ¿Ya? ¿Tiene el fondo de la araña? Ah, sí, sí. Bueno, Ah, sí. Ya, ya, muchachos. Subo, ahora terminando, subo el documento al alusión virtual. Ahora el tiro ya. ¿Vale? Gracias, profe. Buenas. Nos vemos entonces. Chao, que estén profe. Nos vemos el sábado. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. chao, gracias. Para estudiar. Chao, profe, chao. Ejercicio me escribe nomás. ¿Ya? Me pueden escribir Chao, profe. algo. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.